El matrimonio arruinaría mi diversión, se rió ella cuando le pedí la mano. Retiré el anillo, y desaparecí. El momento, a veces, todavía se reproduce en mi cabeza, nítido y claro, a pesar de los años que han pasado. Llevaba meses planeando esta propuesta, convencido de que había encontrado a la mujer con la que quería pasar el resto de mi vida. Conocí a Chloe en una cafetería cerca de Johns Hopkins, donde yo trabajaba como consultor de energías renovables. Ella era una vibrante profesora de arte con un alborotado pelo rizado y los dedos manchados de pintura, que siempre hablaba de querer ver el mundo y experimentar todo lo que la vida tenía para ofrecer. Después de 2 años y medio juntos, pensé que estábamos construyendo algo permanente. Habíamos tenido conversaciones sobre el futuro, sobre viajar juntos, sobre la casa que podríamos comprar algún día. Creía sinceramente que estábamos en la misma página. Durante 4 meses, estuve ahorrando en secreto cada dólar extra para comprar el anillo Art Deco antiguo que ella había admirado en esa tienda de antigüedades en Fells Point. Se había detenido frente al escaparate una tarde de sábado, trazando el cristal con el dedo mientras describía cómo el diseño geométrico le recordaba las joyas de los años 20 que solía llevar su abuela. Algún día, había susurrado ella, y yo me había memorizado cada detalle de aquel anillo. Me coordiné con el personal del histórico Conservatorio Botánico de Baltimore para tener acceso exclusivo al invernadero de orquídeas raras durante la hora dorada. Este era el mismo lugar donde nos habíamos besado por primera vez durante el Festival de Primavera 2 años antes, rodeados de cerezos en flor y el sonido del jazz que llegaba desde el escenario al aire libre. Se sentía como el momento perfecto para cerrar el círculo. El conservatorio estaba etéreo esa tarde, con la luz del sol de finales de primavera filtrándose a través del techo de cristal y bañando todo en cálidos tonos ámbar. Orquídeas exóticas florecían a nuestro alrededor en colores imposibles, mientras el aire húmedo llevaba el aroma de las flores tropicales. Lo cronometré todo a la perfección. Mientras caminábamos entre las exhibiciones cuidadosamente seleccionadas, la guía hacia el rincón apartado donde crecían los especímenes más raros. Este lugar es mágico, dijo ella, tocando una delicada orquídea blanca con vetas moradas. No puedo creer que nos hayas conseguido acceso privado. Fue entonces cuando me arrodillé junto a una colección de brillantes flores anaranjadas, con el corazón martillándome mientras abría la caja de terciopelo. El anillo captó la luz exactamente como yo esperaba, con los diamantes Art Deco brillando contra la tela oscura. Chloe, empecé, con la voz firme a pesar de la adrenalina. ¿Quieres casarte conmigo? Ella me miró, luego miró el anillo, y estalló en una carcajada. No era la risa feliz y abrumada que uno espera durante una propuesta. Esto era algo completamente diferente. Pura diversión, como si acabara de contarle el chiste más ridículo que había oído en su vida. Oh, vaya. El matrimonio arruinaría totalmente mi diversión, exclamó, tapándose la boca pero sin dejar de reír. Apenas tengo 25 años y quiero viajar como mochilera por Europa, ir a festivales de música, y vivir de forma espontánea, antes de atarme a una aburrida vida suburbana. Una pareja de ancianos que cuidaba unas flores cercanas se había acercado lo suficiente como para oírnos. Se quedaron helados, incómodos, con la regadera de la mujer suspendida en el aire mientras intentaba fingir que no estaba presenciando cómo se desarrollaba este desastre. Chloe siguió hablando, aparentemente ajena a mi expresión o al hecho de que teníamos público. Quiero decir, es muy tierno de tu parte que lo pidas, pero el compromiso mataría totalmente mi rollo ahora mismo. Quiero ser libre para viajar cuando quiera, para decir que sí a las aventuras sin tener que consultarlo con nadie primero. El matrimonio es tan permanente y asfixiante. Permanecí arrodillado allí durante lo que pareció una eternidad, con la caja del anillo pesando cada vez más en mis manos. Las orquídeas, que momentos antes parecían tan románticas, ahora sentía que se burlaban de mí con su belleza exótica. Todo lo que había planeado, cada conversación que habíamos tenido sobre nuestro futuro, cada momento en el que pensé que estábamos construyendo algo juntos, de repente se sintió como un completo malentendido. Lentamente, cerré la caja del anillo y me puse de pie. La anciana se había acercado a su marido. Ambos nos miraban ahora abiertamente, con expresiones de vergüenza ajena y simpatía. Has dejado tus sentimientos sobre nuestro futuro perfectamente claros, dije en voz baja, guardando la caja de nuevo en el bolsillo de mi chaqueta. La risa de Chloe finalmente se apagó al registrar mi tono. Espera, no estás enfadado, ¿verdad?
Pensé que sabías que no estaba lista para algo tan serio. Nos estamos divirtiendo juntos. ¿No es eso suficiente? La miré, de pie entre las flores tropicales, todavía sonriendo como si todo fuera un ligero malentendido, y me di cuenta de que no la conocía en absoluto. O quizás, había estado viendo lo que quería ver, en lugar de quién era ella en realidad. No, dije simplemente. No es suficiente. El camino de vuelta a través del conservatorio se sintió interminable. Ella parloteaba nerviosamente detrás de mí, intentando llenar el silencio con explicaciones sobre cómo aún podíamos tener una relación increíble sin precipitarnos a nada loco. Pero yo ya no estaba escuchando. Estaba pensando en el anillo en mi bolsillo, en el futuro que había imaginado y que, aparentemente, solo existía en mi cabeza, y en lo completamente que había malinterpretado todo entre nosotros. Conduje directamente a casa de mi hermano en Annapolis, sin decirle ni una palabra más a Chloe. El trayecto de 40 minutos me dio tiempo para procesar lo que acababa de suceder, aunque mi mente seguía dando vueltas a su risa resonando en aquel invernadero. Mi hermano, Marcus, me vio la cara en cuanto abrió la puerta y no hizo preguntas, simplemente me pasó una cerveza y señaló hacia el sofá. Pasé la noche mirando al techo, repasando cada conversación que Chloe y yo habíamos tenido sobre el futuro, preguntándome cómo había podido malinterpretarlo todo de una manera tan completa. A la mañana siguiente, conduje hasta la tienda de antigüedades en Fells Point antes de que abriera, esperando fuera como una especie de acosador desesperado hasta que el anciano propietario abrió la puerta. Me reconoció de inmediato, y su rostro se ensombreció cuando vio la caja del anillo sin abrir en mis manos. A veces, el momento simplemente no es el adecuado, hijo, dijo amablemente, procesando el reembolso completo sin hacerme explicar los detalles. Agradecí su discreción más de lo que probablemente él se imaginaba. Usé mi llave para entrar en nuestra casa adosada mientras Chloe estaba en su clase de yoga del sábado por la mañana, moviéndome eficientemente por las habitaciones que habíamos decorado juntos. Empaqué mis cosas esenciales metódicamente, dejando atrás cualquier cosa que requiriera discusión o negociación. La foto enmarcada de nosotros en los partidos de los Orioles del año pasado se quedó en la cómoda. Los libros que habíamos comprado juntos permanecieron en las estanterías. Solo me llevé lo que era definitivamente mío y que cabía en 2 grandes bolsas de lona. Dejé la llave del apartamento y el pase de estacionamiento en la encimera de la cocina, junto a una breve nota escrita en el reverso de una factura: organizaré la recogida de mis cosas restantes más tarde. Espero que encuentres toda la aventura que buscas. Sin declaraciones dramáticas, sin intentos de hacerla sentir culpable, solo un simple reconocimiento de que queríamos cosas diferentes. Mi teléfono empezó a vibrar antes incluso de que llegara a mi coche. 17 llamadas perdidas para cuando llegué de nuevo a casa de Marcus. Los mensajes de texto evolucionaron a lo largo de la tarde, como si viera el estado emocional de alguien desmoronarse en tiempo real. Primero vino el desconcierto: ¿era esto algún tipo de prueba? Llámame. Luego, la justificación defensiva: estás siendo demasiado dramático con esto. Solo necesito más tiempo para pensar en el matrimonio. Al anochecer, el pánico se había apoderado de ella: por favor, vuelve a casa para que podamos hablar como adultos. No entiendo por qué estás actuando así. Apagué el teléfono. En su lugar, ayudé a Marcus a reconstruir su terraza, encontrando algo terapéutico en la naturaleza repetitiva de medir, cortar y martillar. El trabajo físico que producía resultados tangibles se sentía exactamente como lo que necesitaba, después de meses de inversión emocional que aparentemente no habían significado nada. Cuando finalmente revisé mi teléfono esa noche, había 43 mensajes y 12 mensajes de voz. Aparentemente, Chloe había llamado a mis padres, a mi hermana, incluso a mis compañeros de trabajo, diciéndole a todo el mundo que había habido un gran malentendido y que yo estaba reaccionando de forma exagerada a una simple conversación sobre los tiempos. Insistía en que nunca había dicho que no a casarse conmigo, solo que necesitaba más tiempo para prepararse mentalmente para un paso tan grande. Los mensajes de voz comenzaron con confianza y evolucionaron hacia algo cercano a la desesperación. Jaque, esto es una locura. Podemos solucionarlo. Te quiero, lo sabes. Que no esté lista para el matrimonio en este preciso segundo no significa que nunca lo estaré. Vuelve a casa y resolvamos esto juntos, como siempre hacemos. Pero al escuchar su voz, me di cuenta de que todavía no entendía lo que realmente había sucedido en aquel invernadero.
Ella pensaba que esto se trataba del momento oportuno o de que necesitaba espacio para procesarlo. No podía ver que su risa había revelado algo fundamental sobre cómo veía nuestra relación y nuestro futuro juntos. Para ella, mi propuesta había sido prematura y mal programada. Para mí, su reacción había sido una ventana a su alma. 3 semanas después del desastre de la propuesta, acepté una oportunidad de traslado a la oficina de mi empresa en Portland, algo que había estado considerando casualmente durante meses. Lo que había parecido un interesante movimiento profesional, de repente, se convirtió en mi vía de escape de una vida entera que se sentía contaminada por suposiciones falsas y esperanzas perdidas. Mi supervisor estaba encantado de que alguien finalmente quisiera el puesto de la costa oeste, y yo estaba agradecido por una razón para desaparecer que no tenía nada que ver con un corazón roto y todo que ver con el avance profesional. Bloqueé a Chloe en todas las plataformas de redes sociales, cambié mi número de teléfono y les pedí a nuestros amigos en común que respetaran mi decisión de no tener ningún contacto. No se trataba de un castigo ni de juegos. Realmente necesitaba espacio para descubrir quién era yo cuando no estaba constantemente tratando de convencer a alguien de que quisiera el mismo futuro que yo. Los amigos que nos conocían a ambos fueron sorprendentemente comprensivos, probablemente porque habían presenciado lo suficiente de nuestra dinámica como para ver la incompatibilidad fundamental a la que yo había estado ciego. Pero Chloe no se rendía fácilmente. Empezó a aparecer en mi antiguo lugar de trabajo, acorralando a mis compañeros en el estacionamiento y en la cafetería de enfrente. Mi reemplazo me dijo que había pasado 3 veces en una semana, insistiendo en que había habido un gran malentendido y exigiendo saber a dónde me había ido. Aparentemente, no podía comprender que alguien se mudara al otro lado del país en lugar de continuar una relación con ella. Mi hermana, Emma, me llamó durante mi segunda semana en Portland para informarme que Chloe había localizado su número de alguna manera y había pasado 40 minutos al teléfono explicando su versión de la historia. No dejaba de decir que en realidad nunca rechazó tu propuesta, me contó Emma, con una voz cuidadosamente neutral. Afirmó que simplemente estaba sorprendida y que necesitaba tiempo para procesar una decisión tan grande. Parece genuinamente confundida sobre por qué te fuiste. ¿Qué le dijiste?, pregunté, mientras desempacaba cajas en mi nuevo apartamento, viendo la lluvia pintar patrones en las ventanas. Le dije que si no estaba lista para un compromiso, debería haberlo comunicado durante vuestras muchas conversaciones sobre el futuro, en lugar de humillarte en público, dijo Emma sin rodeos. También mencioné que reírse de la propuesta de alguien no es exactamente la respuesta de alguien que solo está sorprendida pero, en última instancia, interesada. Aparentemente, Chloe había discutido ese punto extensamente, insistiendo en que su risa era de nerviosismo y emoción, no de rechazo. Me había pintado como alguien impulsivo y dramático, alguien que había tirado por la borda 3 años por un simple malentendido que podría haberse resuelto con una mejor comunicación. Según Emma, parecía genuinamente desconcertada de que yo no devolviera sus llamadas ni aceptara discutir las cosas racionalmente. Me pidió tu nuevo número, continuó Emma. Le dije que si hubieras querido que lo tuviera, se lo habrías dado tú mismo. Mientras tanto, yo estaba descubriendo que Portland me sentaba perfectamente. El sector de las energías renovables estaba en auge en el noroeste del Pacífico, y mi experiencia en Baltimore con proyectos de sostenibilidad urbana me hizo valioso para las empresas que trabajaban en iniciativas innovadoras de construcción ecológica. Alquilé un pequeño apartamento en el Pearl District con enormes ventanas con vistas al río Willamette, lo suficientemente cerca para ir caminando al trabajo, pero lo suficientemente lejos del centro de la ciudad para sentir paz. Mis nuevos compañeros eran entusiastas del aire libre que pasaban los fines de semana explorando el desfiladero del río Columbia o esquiando en Mount Hood. Por primera vez en años, me encontré diciendo que sí a aventuras espontáneas sin tener que consultarlo con nadie primero. La ironía no pasó desapercibida, estaba viviendo exactamente el tipo de vida libre y aventurera que Chloe decía querer, solo que yo lo estaba haciendo a 3000 millas de distancia de ella. De vuelta en Baltimore, según la red de amigos con la que todavía estaba conectado, Chloe se había obsesionado con seguir mis movimientos. Aparentemente, había creado cuentas falsas en redes sociales para eludir mi bloqueo, buscando cualquier rastro de mi nueva vida. Se había presentado en lugares a los que solíamos ir juntos, preguntando al personal si habían sabido de mí. Incluso había llamado a casa de mis padres, algo que cruzó una línea que mi madre no apreció. Parece que piensa que estás pasando por algún tipo de crisis temporal, me informó mi padre durante una de nuestras llamadas telefónicas semanales.
Le dijo a tu madre que siempre habías hablado de querer viajar y que mudarte a Portland probablemente era tu forma de sacar la aventura de tu sistema antes de sentar la cabeza con ella. La ilusión era casi impresionante en su alcance. De alguna manera, en la mente de Chloe, mi reubicación permanente se había convertido en una rebelión temporal, una fase que necesitaba superar antes de regresar a Baltimore y a la relación que ella había decidido que debíamos tener. No podía comprender que su rechazo hubiera sido tan completo y humillante que había cambiado fundamentalmente cómo veía toda nuestra historia juntos. Espero que encuentre lo que busca, le dije a mi padre con sinceridad, pero no va a ser conmigo. 3 meses después de mi vida en Portland, Emma me envió una captura de pantalla de la historia de Instagram de Chloe. Era una foto del conservatorio botánico donde le había propuesto matrimonio, con la leyenda, algunos lugares guardan demasiados recuerdos, seguida de un emoji de corazón roto. Aparentemente, estaba visitando nuestros antiguos lugares como una especie de trágica heroína romántica, documentando su viaje emocional para obtener la simpatía de las redes sociales. Borré la captura de pantalla sin guardarla, y en su lugar, salí a correr por el paseo marítimo, viendo cómo los barcos de carga navegaban por el río mientras el sol se ponía detrás de las colinas del oeste. Esa noche, me di cuenta de que no había pensado en la propuesta en más de una semana. Portland se estaba convirtiendo en mi hogar, no solo en un lugar al que había huido. Y por primera vez desde aquella tarde en el invernadero, me sentí genuinamente optimista sobre el futuro. 6 meses después de mi vida en Portland, estaba prosperando de maneras que no había esperado. Me uní a un grupo de escalada en roca de fin de semana que se reunía todos los sábados en el Parque Estatal Smith Rock, a unas 2 horas al sureste de la ciudad. Hay algo profundamente clarificador en colgar de una pared de acantilado donde tus únicas preocupaciones son el siguiente agarre y confiar en tu equipo. El grupo era una mezcla de ingenieros de software, profesores y empleados de empresas de material de montaña que se convirtieron en los primeros amigos de verdad que había hecho como adulto sin que la influencia o aprobación de Chloe moldeara la dinámica. También descubrí una pasión por la fotografía de paisajes durante estos viajes de escalada. El noroeste del Pacífico ofrecía temas interminables, desde las dramáticas columnas de basalto en Smith Rock hasta los bosques neblinosos de la cordillera de la costa. Invertí en un equipo de cámara decente y empecé a documentar nuestras aventuras de fin de semana, encontrando algo meditativo en capturar la interacción de la luz y la sombra en antiguas formaciones rocosas. La fotografía me obligó a reducir la velocidad, a observar realmente mi entorno en lugar de planificar constantemente el siguiente paso. Mi terapeuta, el Dr. Walsh, me ayudó a entender que mi relación con Chloe había seguido patrones que había aprendido en la infancia, donde equiparaba el amor con tratar de convencer a alguien de que valorara lo que yo ofrecía. Trabajamos mi tendencia a sobreinvertir en relaciones donde la otra persona permanecía emocionalmente distante, y comencé a reconocer la diferencia entre alguien que apreciaba mis esfuerzos y alguien que simplemente los aceptaba como algo que se le debía. Has pasado los últimos 3 años tratando de demostrar que valía la pena elegirte, observó el Dr. Walsh durante una de nuestras sesiones. ¿Cómo sería estar con alguien que ya conociera tu valor sin necesitar pruebas constantes? Mientras tanto, de vuelta en Baltimore, las redes sociales de Chloe se habían transformado en una exhibición cuidadosamente curada de su vida de soltera llena de aventuras. Emma me enviaba ocasionalmente capturas de pantalla cuando las publicaciones se volvían particularmente ridículas, y la evolución era fascinante de observar desde una distancia psicológica. Aparecían regularmente fotos de costosos viajes a Islandia y Tailandia, siempre con leyendas sobre vivir auténticamente y seguir tu corazón. Aparentemente, había agotado su cuenta de ahorros financiando estas escapadas espontáneas, cada viaje más elaborado que el anterior. Sus historias de Instagram presentaban un elenco rotativo de acompañantes masculinos en restaurantes de moda, festivales de música y viajes de fin de semana a la playa. Todo estaba documentado con hashtags como viviendo la vida y sin arrepentimientos. Pero había algo desesperado en la frecuencia de las publicaciones. Compartía cada momento mundano como si necesitara una validación constante de que sus elecciones eran correctas. Sigue sacando tu tema en las fiestas, me informó mi amigo David durante una de nuestras llamadas telefónicas mensuales. Estará hablando con algún chico nuevo sobre sus viajes y de repente, está explicando cómo esquivó una bala con alguien que quería atraparla en los suburbios antes de que ella hubiera experimentado la vida real. Pero según David, estas mismas conversaciones invariablemente la llevaban a preguntar si alguien había sabido de mí, dónde vivía o si estaba saliendo con alguien.
Aparentemente, se había convencido a sí misma de que yo estaba pasando por una especie de crisis de los 25 y que eventualmente regresaría a Baltimore una vez que hubiera sacado la rebelión de mi sistema. Parece genuinamente sorprendida de que no la hayas contactado, continuó David. Como si esperara que te sintieras solo y te dieras cuenta de que ella tenía razón sobre necesitar más tiempo. Sigue diciendo que siempre fuiste el tipo estable y predecible que esperaría a que ella se decidiera. La ironía era increíble. Mientras ella documentaba su estilo de vida espontáneo para la validación de las redes sociales, yo estaba viviendo realmente la vida aventurera que ella decía querer, explorando áreas silvestres cada fin de semana, tomando talleres de fotografía, aprendiendo habilidades técnicas de escalada y construyendo amistades genuinas con personas que compartían mis intereses. La diferencia era que yo no estaba representando mis aventuras para una audiencia. Simplemente las estaba disfrutando. 9 meses después de dejar Baltimore, me ascendieron a consultor senior, liderando un equipo que diseñaba sistemas de energía renovable para importantes desarrollos comerciales en todo el noroeste del Pacífico. El trabajo era desafiante y significativo, exactamente el tipo de crecimiento profesional que había esperado pero que no había priorizado mientras estaba enfocado en navegar las necesidades emocionales y las prioridades constantemente cambiantes de Chloe. Mi nuevo apartamento en el distrito de Hawthorne era el doble de grande que mi lugar en Baltimore, con suelos de madera y suficiente espacio para una oficina en casa adecuada donde podía editar mis fotografías. Había comenzado a enviar algunas de mis fotos de paisajes a revistas de actividades al aire libre, y varias habían sido publicadas en guías de escalada regionales. La vida se sentía plena de una manera que no lo había sido en años. Pero la actualización más reveladora llegó a través de Emma, que se había encontrado con Chloe en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. Parece agotada, informó Emma como si hubiera estado esforzándose demasiado durante demasiado tiempo. Pasó la mayor parte de la noche hablando de su próximo viaje a Bali, pero cuando le pregunté sobre su trabajo, se volvió muy vaga. Creo que podría haber renunciado para viajar a tiempo completo, lo que parece financieramente imposible a menos que haya encontrado a alguien más para financiar su estilo de vida. Emma hizo una pausa antes de continuar. Volvió a preguntar por ti. Quería saber si seguías en Portland, si parecías feliz, si habías mencionado extrañar Baltimore. Cuando le dije que te habían ascendido y que parecías estar construyendo una vida real allí, puso una cara como si acabara de darse cuenta de algo desagradable. ¿Qué tipo de cara?, pregunté, aunque no estaba seguro de querer saberlo. Como si quizás, después de todo, no fueras a volver. Ese fin de semana, me encontraba en la cima del Monte Adams con mi grupo de escalada, viendo el amanecer pintar de oro el Monte Rainier a lo lejos. Pensé en las publicaciones de Instagram de Chloe, con su entusiasmo forzado y su espontaneidad calculada, y sentí una gratitud genuina de que su rechazo me hubiera liberado para descubrir lo que realmente quería de la vida. Había tenido razón en una cosa, casarme con ella habría arruinado toda la diversión, solo que no por las razones que ella había imaginado. 2 años después de mudarme a Portland, conocí a Harper en una conferencia de biología marina donde mi empresa presentaba soluciones de energía renovable para instalaciones de investigación costera. Ella estaba dando una presentación sobre la investigación de la acidificación de los océanos, y me encontré genuinamente fascinado por su trabajo estudiando cómo el cambio climático estaba afectando los ecosistemas marinos del noroeste del Pacífico. Después de su charla, me acerqué a ella con preguntas sobre cómo la infraestructura de energía renovable podría apoyar mejor las estaciones de investigación remotas, y terminamos hablando durante 3 horas con el terrible café de la conferencia. Harper era todo lo que Chloe no era, empezando por el hecho de que tenía objetivos claros a largo plazo y la disciplina para perseguirlos metódicamente. Había completado su doctorado en biología marina en la UC San Diego, pasado 2 años en la Antártida estudiando la vida marina polar, y ahora trabajaba para un instituto de investigación centrado en preservar los ecosistemas oceánicos en peligro de extinción. Era brillante, decidida, y tenía el tipo de confianza tranquila que proviene de saber exactamente quién eres y qué quieres lograr. Nuestra primera cita real fue un viaje de acampada de fin de semana a la costa de Oregón, donde ella podía mostrarme pozas de marea mientras yo fotografiaba las dramáticas formaciones rocosas de Cannon Beach. La observé explicar las intrincadas relaciones entre las anémonas de mar y los cangrejos ermitaños con la misma pasión que yo sentía al hablar de sistemas de energía sostenible, y me di cuenta de que nunca había salido con alguien cuyo entusiasmo profesional igualara el mío. Quiero tener hijos algún día, me dijo durante nuestro segundo mes juntos, mientras cocinábamos la cena en su pequeño pero eficientemente organizado apartamento. No de inmediato,
pero definitivamente dentro de los próximos 5 años. Sé que es algo que la gente suele evitar en las nuevas relaciones, pero creo que no tiene sentido perder el tiempo si queremos futuros completamente diferentes. La franqueza fue refrescante después de años de tratar de descifrar las prioridades siempre cambiantes de Chloe y evitar cuidadosamente temas que pudieran hacerla sentir presionada. Harper abordaba las relaciones de la misma manera que abordaba su investigación, con hipótesis claras, recopilación de datos honesta y conclusiones lógicas basadas en la evidencia. Yo también quiero hijos, le dije. Y matrimonio, eventualmente, con alguien que realmente quiera construir algo juntos. Bien, dijo simplemente. Entonces somos compatibles en lo importante. Nuestra relación se desarrolló orgánicamente a través de actividades compartidas que ambos disfrutábamos genuinamente, viajes de acampada de fin de semana para estudiar la vida marina y fotografiar paisajes costeros, clases de cocina donde aprendimos a preparar mariscos sostenibles, voluntariado en el programa de rescate del acuario de la costa de Oregón para focas y nutrias marinas heridas. Cada experiencia se sentía natural y sin forzar, dos personas descubriendo que querían explorar el mundo juntas. 8 meses después de iniciar nuestra relación, hice pública mi cuenta de Instagram por primera vez desde que dejé Baltimore, publicando fotos de nuestras aventuras de acampada y de las expediciones de investigación de Harper. Las imágenes mostraban una felicidad genuina, Harper enseñando a nadar a cachorros de foca rescatados, ambos riendo alrededor de una fogata después de un día de exploración de pozas de marea, fotos del amanecer desde nuestra tienda con vistas al Océano Pacífico. A las pocas horas de hacer pública la cuenta, noté varias solicitudes de seguimiento nuevas de cuentas con nombres de usuario genéricos y sin fotos de perfil. Luego, Harper me mostró algo que me heló la sangre. Comentarios que aparecían en nuestras fotos desde una cuenta llamada Ocean-Wandere-2025, haciendo comentarios crípticos sobre relaciones de rebote y personas que se conforman con menos que una pasión real. Esta persona parece conocerte, dijo Harper, desplazándose por los comentarios cada vez más erráticos. Mira algunas personas se mudan al otro lado del país para evitar lidiar con sus verdaderos sentimientos. Espero que no seas solo una cura geográfica. Hice una captura de pantalla de los comentarios antes de bloquear la cuenta, pero aparecieron más de perfiles falsos similares. Espero que sepa que está compitiendo con los recuerdos de alguien que realmente te desafió a crecer. Debe ser agradable salir con alguien, seguro, después de experimentar una química real. Los rebotes siempre se sienten perfectos hasta que la novedad se desvanece. El estilo de escritura era inconfundiblemente el de Chloe, con su particular combinación de agresión pasiva y análisis pseudopsicológico. Aparentemente, había pasado 2 años monitoreando mis redes sociales a través de cuentas falsas, esperando que publicara algo que le diera una oportunidad para reinsertarse en mi vida. Esto es acoso, dijo Harper sin rodeos después de que le explicara toda la historia. Y también es patético. Ella rechazó tu propuesta. Tú seguiste adelante, y ahora te está ciberacosando porque eres feliz con otra persona. Bloqueamos todas las cuentas sospechosas y volvimos a poner mi perfil en privado, pero el daño a mi tranquilidad ya estaba hecho. Saber que Chloe había estado observando mi vida desde la distancia durante 2 años se sintió como una violación de una manera que no había esperado. Más inquietante fue darme cuenta de que se había convencido a sí misma de que yo estaba en una relación de rebote o huyendo de mis sentimientos por ella, en lugar de simplemente construir una vida mejor con alguien que compartía mis valores. A través de amigos en común, supe que el comportamiento de Chloe se había vuelto cada vez más errático durante el último año. Había saboteado 3 relaciones serias desde nuestra ruptura, cada vez entrando en pánico cuando los hombres mencionaban un compromiso a largo plazo o querían presentarla a sus familias. Según David, desarrolló un patrón de salir con hombres durante 3 a 6 meses, y luego encontrar razones para terminar las cosas cada vez que la relación avanzaba hacia una intimidad genuina o una planificación futura. Le dijo a su último novio que necesitaba centrarse en su carrera, informó David, pero luego renunció a su trabajo de profesora 2 semanas después para convertirse en bloguera de viajes. Ha estado viviendo de tarjetas de crédito y trabajos esporádicos como freelance, publicando contenido sobre vivir auténticamente, mientras se aloja en hostales y Airbnbs baratos. El detalle más revelador provino de Emma, quien se había enterado por la hermana de Chloe que ella había estado en terapia durante el último año, aparentemente tratando de entender por qué no podía mantener relaciones estables. Su terapeuta le pidió que identificara lo que realmente quería en una pareja, explicó Emma, y se echó a llorar porque se dio cuenta de que seguía comparando a todos contigo.
Específicamente, continuó Emma, le dijo a su hermana que había saboteado cada relación porque ninguno de los chicos planeaba citas consideradas o recordaba detalles sobre sus intereses como tú solías hacer. Aparentemente, te describió como el único hombre que alguna vez la hizo sentir verdaderamente vista y valorada. Compartí esta información con Harper, quien escuchó con el desapego analítico de una científica que estudia un fenómeno interesante pero irrelevante. Entonces, rechazó el compromiso cuando lo tenía, pasó 2 años convenciéndose a sí misma de que quería libertad, y ahora se da cuenta de que lo que realmente quería era seguridad con alguien que se preocupara por ella lo suficiente como para prestarle atención, resumió Harper. Eso es desafortunado para ella, pero no cambia nada sobre nosotros. Esa noche, acostado en la cama después de que Harper se hubiera dormido, reflexioné sobre cómo había cambiado mi vida por completo. 2 años antes, había estado tratando desesperadamente de convencer a alguien de que quisiera el futuro que yo ofrecía. Ahora, estaba con alguien que no solo quería ese futuro, sino que me estaba ayudando activamente a construir una versión aún mejor de la que había imaginado originalmente. 3 años después del desastre de la propuesta en el jardín botánico, Harper y yo decidimos casarnos. No hubo una escena dramática de propuesta, ni meses de planificación secreta o compras de anillos caros. En cambio, sucedió durante una noche tranquila en su apartamento mientras revisábamos juntos solicitudes de becas de investigación. Levantó la vista de su portátil y dijo, creo que deberíamos casarnos el año que viene. Ambos sabemos que esto es lo que queremos, y me gustaría empezar a intentar tener hijos antes de cumplir los 32. Eso suena perfecto, respondí, y lo decía completamente en serio. Pasamos la siguiente hora discutiendo detalles prácticos como opciones de lugar, consideraciones presupuestarias y coordinación de plazos con su calendario de investigación. Fue exactamente el tipo de planificación directa y colaborativa que siempre había imaginado que las decisiones matrimoniales deberían implicar. Elegimos el desfiladero del río Columbia como lugar para nuestra boda, una ceremonia al aire libre con vistas a los dramáticos acantilados de basalto donde habíamos pasado tantos fines de semana explorando juntos. La lista de invitados era pequeña e intencionada, familiares cercanos, amigos genuinos que habían apoyado nuestra relación y colegas que se habían convertido en parte de nuestra comunidad extendida. La dama de honor de Harper fue su compañera de investigación de la escuela de posgrado, alguien que entendía su pasión profesional y sus valores personales por igual. La ceremonia en sí se sintió como una celebración de algo que ya habíamos construido juntos, en lugar de una promesa sobre un futuro incierto. Cuando Harper caminó por el pasillo llevando el sencillo collar de perlas de su abuela y un vestido que había elegido porque sería cómodo para la fotografía al aire libre después, no sentí nada de la ansiosa nerviosidad que había experimentado antes de proponerle matrimonio a Chloe. Esto era simplemente el siguiente paso lógico en una relación que siempre había tenido sentido. Nuestra luna de miel fue una expedición fotográfica por la isla sur de Nueva Zelanda, combinando el interés de Harper en los ecosistemas marinos templados con mi creciente pasión por la fotografía de paisajes. Pasamos 2 semanas acampando en lugares remotos, documentando la intersección de montañas y océano mientras Harper recolectaba muestras de agua para un proyecto de investigación colaborativo. Cada mañana se sentía como Navidad, despertando a un nuevo terreno e infinitas posibilidades fotográficas. El viaje produjo algunos de mis mejores trabajos hasta la fecha, imágenes que capturaban tanto la cruda belleza del paisaje como el entusiasmo genuino de Harper por el descubrimiento. Observándola recolectar especímenes en pozas de marea mientras yo fotografiaba la interacción de la luz y el agua, me di cuenta de que habíamos creado exactamente el tipo de asociación aventurera que siempre había querido, donde las pasiones de ambas personas realzaban la experiencia en lugar de competir por la atención. Mientras tanto, de vuelta en Baltimore, Chloe aparentemente estaba teniendo un tipo de experiencia muy diferente con el compromiso. Según Emma, se había fugado impulsivamente a Las Vegas con un inversor de criptomonedas llamado Brett, a quien conocía desde hacía solo 3 meses. Las fotos de la boda en las redes sociales mostraban sonrisas forzadas y leyendas exageradas sobre finalmente encontrar a alguien que iguale mi energía y, cuando lo sabes, lo sabes. Todo el asunto grita pánico, observó Emma durante una de nuestras llamadas telefónicas posteriores a la boda. Se acerca a los 30 y está viendo a todos sus amigos establecerse en relaciones serias. Creo que se aferró al primer tipo que parecía financieramente estable y lo suficientemente emocionante como para hacerla sentir que no se estaba quedando atrás. El matrimonio duró exactamente 14 meses. A través de la red de amigos, supe que Brett y Chloe habían discutido constantemente sobre dinero,
estilos de vida y su negativa a hablar de tener hijos más allá de vagas declaraciones de algún día. Aparentemente, él había esperado que ella fuera el espíritu libre y aventurero que había retratado durante su noviazgo relámpago, mientras que ella había esperado que él le proporcionara la seguridad financiera que le permitiría dejar de trabajar y centrarse en su blog de viajes a tiempo completo. Ella quería que él financiara su estilo de vida de Instagram, informó David con evidente diversión, pero él quería una pareja que contribuyera a construir una riqueza real juntos. ¿Te suena familiar? El divorcio fue desordenado y público, con Chloe publicando citas amargas sobre cómo la gente cambia después del matrimonio y cómo aprendes que no puedes forzar la compatibilidad con alguien que no comparte tus valores. Las redes sociales de Brett contaban una historia diferente, con publicaciones sobre la disponibilidad emocional y la diferencia entre amar a alguien y amar la idea de alguien. En una historia de Instagram particularmente reveladora que Emma me envió, Chloe había escrito: a veces piensas que quieres aventura y emoción, pero lo que realmente necesitas es alguien que te vea por completo y te elija de todos modos. Lecciones aprendidas a la mala. La publicación fue eliminada en cuestión de horas, pero no antes de que varios amigos en común la hubieran visto y sacado sus propias conclusiones sobre lo que realmente había aprendido de la experiencia. Para cuando Harper y yo celebramos nuestro primer aniversario de bodas con un viaje de acampada de fin de semana al lago del cráter, Chloe aparentemente vivía con su hermana en Baltimore, trabajando a tiempo parcial en un estudio de yoga mientras intentaba reconstruir su estabilidad financiera después del costoso divorcio. Su blog de viajes había sido abandonado. Su Instagram había cambiado a citas inspiradoras sobre el autodescubrimiento y la sanación. Y según amigos en común, había renunciado por completo a las citas para centrarse en el crecimiento personal. Sigue hablando de cómo necesita averiguar lo que realmente quiere antes de involucrarse con nadie más, informó Emma, pero por lo que dice su hermana, pasa la mayor parte de sus sesiones de terapia hablando de patrones de relación y oportunidades perdidas. Harper encontraba estas actualizaciones medianamente interesantes desde una perspectiva antropológica, pero en última instancia, irrelevantes para nuestra vida juntos. Algunas personas necesitan perder algo antes de poder apreciar lo que tenían, observó. Pero eso no significa que merezcan recuperarlo. Estábamos construyendo algo completamente diferente de lo que había intentado con Chloe. Nuestra relación se basaba en objetivos compartidos, respeto mutuo y compatibilidad genuina, en lugar de atracción física y pensamientos ilusorios sobre cambios fundamentales de personalidad. Cuando Harper se emocionaba por una nueva oportunidad de investigación o yo conseguía un desafiante encargo fotográfico, celebrábamos los éxitos del otro sin sentirnos amenazados o competitivos. El contraste se hizo aún más evidente cuando empezamos a discutir seriamente sobre tener hijos. Harper abordó la paternidad de la misma manera que abordaba todo lo demás, con una investigación cuidadosa, una comunicación honesta sobre las expectativas y una planificación realista sobre cómo los niños encajarían en nuestra estructura de vida existente. No hubo declaraciones dramáticas sobre estar listos o no listos, solo conversaciones prácticas sobre el momento, las finanzas y cómo equilibraríamos las responsabilidades profesionales con las obligaciones familiares. Me encanta que podamos hablar del futuro sin que parezca que te estoy presionando, dijo Harper una noche mientras revisábamos posibles nombres y discutíamos la logística de la habitación del bebé. Con mi ex en la escuela de posgrado, cualquier mención de planes a largo plazo lo hacía entrar en pánico como si estuviera tratando de atraparlo en algo que no quería. Quiero todo lo que estamos planeando, le dije con sinceridad. La casa que estamos buscando, envejecer juntos mientras tú salvas los ecosistemas marinos y yo los documento a través de la fotografía. Nada de esto se siente como conformarse o ceder. Esa noche, mirando a Harper mientras leía artículos de investigación en la cama, sentí una profunda gratitud de que Chloe hubiera rechazado mi propuesta en aquel invernadero 3 años antes. Su risa había sido lo mejor que me había pasado nunca, aunque no se sintiera así en ese momento. En nuestro tercer aniversario de bodas, Harper y yo dimos la bienvenida al mundo a nuestras hijas gemelas. Sofía y Elena llegaron 3 semanas antes pero perfectamente sanas. Y nunca olvidaré el momento en que Harper las sostuvo a ambas mientras lágrimas de agotamiento corrían por su rostro. Las hicimos juntos, susurró. Y supe que no solo hablaba de biología, sino de todo lo que habíamos construido como pareja y que nos había llevado a este momento. Las gemelas transformaron nuestras vidas exactamente de las maneras que habíamos anticipado y para las que nos habíamos preparado, lo que se sintió como un pequeño milagro después de ver a tantos amigos luchar con el caos de la paternidad no planificada. Habíamos pasado meses preparando nuestra casa de estilo craftsman en el sureste de Portland a prueba de bebés,
convirtiendo la antigua oficina de Harper en una guardería mientras construíamos un nuevo laboratorio de biología marina en el sótano donde ella podía continuar su investigación durante los periodos de baja por maternidad. Yo instalé un cuarto oscuro en el espacio del taller del sótano, teniendo finalmente suficiente espacio para revelar mis fotografías de película correctamente en lugar de depender enteramente del procesamiento digital. La casa tenía un gran patio trasero donde Harper inmediatamente comenzó un huerto orgánico, explicando a las bebés sobre la química del suelo y los ciclos de nutrientes mientras dormían en sus portabebés junto a los bancales elevados. Nuestra presencia en las redes sociales se convirtió en una documentación genuina de la vida familiar en lugar de una actuación para la validación externa, fotos de Harper enseñando a las gemelas a gatear entre sus especímenes de investigación, viajes de acampada familiares con cunas portátiles y mochilas portabebés. Noches tranquilas donde leíamos juntos revistas científicas mientras las niñas jugaban con juguetes educativos en el suelo del salón. Todo se sentía auténtico y sin forzar, dos científicos criando a futuras científicas en un entorno que valoraba la curiosidad y el aprendizaje. Las gemelas heredaron la naturaleza analítica de Harper y mi atención al detalle, mostrando signos tempranos de pensamiento sistemático que nos deleitaban a ambos. Sofía alineaba sus bloques en patrones precisos mientras Elena probaba metódicamente la integridad estructural de cada torre de juguetes que construía. Harper documentaba sus hitos de desarrollo con el mismo rigor que aplicaba a su investigación, creando gráficos detallados sobre sus habilidades para resolver problemas y sus interacciones sociales. «Van a ser mujeres increíbles», dijo Harper una noche, observando a Sofía, de 18 meses, descubrir cómo abrir un armario a prueba de niños mientras Elena observaba y tomaba notas mentales para su propio intento. Independientes, curiosas, seguras de su propia inteligencia. Nuestro 5º aniversario de bodas cayó en el mismo fin de semana que el segundo cumpleaños de las gemelas, así que decidimos combinar las celebraciones con un viaje de acampada familiar a la costa. Harper quería presentarles las pozas de marea a las niñas, y yo estaba emocionado por fotografiar sus primeros encuentros con la vida marina. Habíamos mejorado nuestro equipo de acampada para acomodar a 2 niñas pequeñas, pero la dinámica esencial seguía siendo la misma, Harper explicando fenómenos naturales mientras yo capturaba el asombro en los rostros de todos. La mañana de nuestro aniversario, mientras Harper enseñaba a las gemelas a identificar diferentes tipos de algas, mi teléfono vibró con un mensaje directo de Instagram de una cuenta que no reconocí. La foto de perfil mostraba a una mujer con el pelo más corto y oscuro de lo que recordaba, pero el nombre de usuario me revolvió el estómago, Schloendersin, ella misma. Vi tu publicación de aniversario y tenía que escribirte, comenzaba el mensaje. Sé que esto es probablemente extraño después de todos estos años, pero he estado pensando mucho en nosotros últimamente, en lo que tuvimos juntos y en cómo manejé las cosas en aquel entonces. Hice una captura de pantalla del mensaje y le pasé mi teléfono a Harper, que estaba ayudando a Sofía a examinar un cangrejo ermitaño mientras Elena recogía conchas en un pequeño cubo. ¿Debería leer esto?, preguntó Harper, mirando el nombre de usuario. Sí, quiero que sepas lo que está diciendo. Harper leyó en silencio por un momento, luego levantó la vista con una expresión de curiosidad científica mezclada con un leve disgusto. ¿Realmente está haciendo esto? Después de 5 años, un matrimonio, hijas, y tu obvia felicidad con otra persona. El mensaje continuaba durante varios párrafos, una confesión cuidadosamente elaborada sobre cómo rechazar mi propuesta había sido el mayor error de toda mi vida. Afirmaba haber pasado años en terapia aprendiendo que la aventura y el compromiso no eran mutuamente excluyentes, que ver a parejas exitosas viajar y explorar juntas le había hecho darse cuenta de que tenía miedo a la vulnerabilidad en lugar de al matrimonio en sí. Veo las fotos de ti y Harper explorando juntos, criando a esas hermosas bebés, construyendo exactamente el tipo de vida que me convencía a mí misma de que no quería, continuaba el mensaje. Ahora sé que estaba equivocada en todo. No era demasiado joven para el matrimonio, era demasiado inmadura para reconocer cómo era una verdadera asociación. Preguntó si podíamos volver a conectar como amigos, ya que ella estaba finalmente lista para lo que realmente importa. Mencionó que llevaba más de 1 año soltera, centrándose en el crecimiento personal, trabajando con un terapeuta para entender sus patrones de relación y aprendiendo a valorar la estabilidad y la conexión genuina por encima de la emoción y la novedad. Básicamente está describiendo todo lo que le ofreciste hace 5 años, observó Harper, balanceando a Elena en su cadera mientras leía por encima de mi hombro. Rechazó el compromiso, pasó años persiguiendo lo contrario, y ahora quiere volver a lo que originalmente tenía disponible.
El mensaje terminaba con una petición para vernos para tomar un café si alguna vez estaba en Baltimore, solo para hablar y aclarar las cosas entre nosotros. Afirmaba no albergar expectativas más allá de la amistad, pero quería que supiera que ahora entendía lo que había desechado y cuánto se arrepentía de su inmadurez durante aquel momento difícil en nuestra relación. Miré a Harper, que estaba ayudando a ambas gemelas a examinar criaturas de las pozas de marea con una lupa, señalando los intrincados detalles de los tentáculos de las anémonas de mar y explicando cómo diferentes especies se adaptaban para sobrevivir en los duros entornos costeros. Su anillo de bodas captó la luz de la tarde mientras gesticulaba, y pude ver a nuestras hijas absorbiendo cada palabra con la atención concentrada que habían heredado de ambos padres. ¿Qué quieres hacer?, preguntó Harper, sentando a ambas niñas en la arena con sus cubos de recolección mientras hablábamos. Borrarlo, dije sin dudar. Y bloquear la cuenta. Harper sonrió y me devolvió mi teléfono. Buena elección. Aunque tengo que admitir que, desde una perspectiva psicológica, el momento es fascinante. 5º aniversario, gemelas, obvia felicidad doméstica. Está viendo todo aquello de lo que se convenció a sí misma que no quería. Esa noche, mientras Harper cantaba canciones de cuna a Sofía y Elena en la tienda que habíamos montado a 6 metros de la línea de marea, borré el mensaje de Chloe sin responder y bloqueé su cuenta por completo. Afuera, las olas rompían contra las rocas donde habíamos pasado el día explorando juntos como familia, y podía oír el balbuceo contento de las gemelas mientras se dormían. Pensé en Chloe, sentada en algún lugar sola, revisando fotos de la vida que había rechazado, finalmente entendiendo lo que había perdido, pero 5 años demasiado tarde para que importara. Su mensaje lo había revelado todo sobre su mentalidad actual. Había pasado media década aprendiendo lecciones que intenté enseñarle cuando estábamos juntos, y ahora quería crédito por un crecimiento personal que había llegado a expensas de nuestra relación. Pero al ver a Harper besar a ambas niñas para darles las buenas noches antes de acomodarse a mi lado en nuestro saco de dormir, me di cuenta de que el mensaje de Chloe era en realidad un regalo. Confirmaba que su rechazo en aquel invernadero botánico había sido el mayor favor que nadie me había hecho jamás, liberándome para encontrar a alguien que quisiera la misma vida hermosa y aventurera que siempre había soñado construir, solo que con la pareja adecuada.